¿Están de acuerdo? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Sí. Y se dice macro, ¿por qué? Bien, otra respuesta ahí atrás. ¿Por qué se dice macro? Físicamente. Porque se entra en cantidad. Exacto. Otro motivo más, porque aportan calorías, porque se necesitan en grandes cantidades. Son las causas principales por las que se va a llamar macro. Al aportar calorías, nuestro requerimiento calórico de nosotros como seres humanos va a variar en lo normal entre 2000 y 2500 calorías. No, todo está prendido, ¿no? Está prendido. Pero no entiende, miren. Un problema de pantalla o algo así. Porque a la primera ha querido arrancar y después... de mil batallas. Está bien. Tal vez puede ser eso. A ver. Está mala de... No se han salvado, porque no se van a ir más tarde. ¿Por qué? Dice? Ya, entonces digamos en que nuestro aporte calórico va a variar entre 2000 y 2500 calorías. ¿2000 para quién? Para las mujeres. ¿Y para los varones en promedio? 2500. Bien. 30.000 calorías. ¿Para quién? Para él. De esas 2000 calorías, ya la anterior vez hemos repasado, sea 2000 o 2500, el mayor porcentaje se va a ir a los cargos, ¿no ven? Porque nosotros lo que más gastamos todo el tiempo mientras nos movemos, pensamos, caminamos, vemos, es glucosa. Y la glucosa básicamente es carbohidrato, ¿no ven? Lo rico. Cada gramo de carbohidrato aporta 4 calorías. Si alguien me ha puesto en mi trabajo 7. Sí, estaba revisando, me acabo de revisar. Entonces, 4 calorías. Son 2 temas que nos falta terminar de repasar. Entonces estamos con los macros. La composición de los macros va a ser carbono, de los macronutrientes en general, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Para los carbohidratos y las grasas, el componente van a ser carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en cantidades diferentes en ambos casos. La composición, ya se van a fijar más adelante, va a ser exactamente la misma. Entonces, vamos a empezar hablando de los carbohidratos, que hemos dicho que son los que mayor cantidad de caloría aportan. A ver, por si acaso ya está en la plataforma. Por si acaso, toda la presentación ya está en la plataforma. ¿Ya? Constituyen, hemos dicho, del 100% de la molécula calórica de las 2000 calorías, del 50 al 60%. ¿Ya? Y es la forma de combustible más barata. ¿Por qué? ¿Quiénes son carbos? Papas. Arroz, frijol, harina de trigo, de maíz, de la harina que quieran, yucas, camotes, y todo esto, de todos los grupos de alimentos que manejamos, son los más baratos. Entonces son de fácil acceso. Por eso se dice que es el combustible más barato. Por eso no pienso. Eso ya es malo. Sí, porque es lo que más comemos, lo que siempre tenemos al alcance, lo que hay al paso, ¿no ven? La clasificación va a ser en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El monosacárido es la forma más chiquitita del carbo, ¿no ven? Y el polisacárido la forma más grande. Ustedes ya han visto esta clasificación desde el punto de vista bioquímico, con seguridad. ¿Ya? Ahora estamos repasando. ¿Quiénes se acuerdan cuáles son los monosacáridos?
Ya, falta uno, son 3. Sacarosa. Glucosa. Glucosa, Lactosa. ya. Y Eso no había sido lactosa, es galactosa. Lactosa es el disacárido que se va a desdoblar en glucosa más galactosa. La fructosa o lebulosa que viene del azúcar de frutas. La glucosa viene del azúcar de también de frutas y todos los cereales que hemos mencionado ahorita, las leguminosas, los tubérculos, las harinas, los panes, todos terminan desdoblándose en glucosa, que es la parte más pequeñita de ese carbohidrato y es en la forma que nuestro cuerpo va a usarla como energía. Glucosa. ¿Y la galactosa en dónde está? En todos los lácteos. Todos los lácteos están compuestos de galactosa. Entonces la glucosa, también llamada dextrosa, que es la forma que manejamos en que, cuando ya estamos con un paciente internado, el suelo destrozado, ¿no ve? Que viene al 5%, al 10%, al 20%, y básicamente es la glucosa. Luego, unida a otra molécula, obviamente va a dar un disacárido, unida a la molécula de la leche, la galactosa, unida a la molécula de la fructosa, va a formar un disacárido. La fructosa, que va a ser el azúcar de las frutas, se encuentra no solo en frutas, también se encuentra en algunas verduras, especialmente las más azucaradas, y también se encuentra en la miel, tanto miel de caña como miel de abeja. Es muy soluble en agua y es la forma más dulce que tenemos. La miel, incluso su índice glucémico en algunas pruebas que han hecho, llega a ser más que la glucosa misma, cuando está en forma de glucosa más glucosa, ¿ya? Esta se va a fermentar por la levadura. La fructosa combinada con la glucosa va a formar la sacarosa, que ya es un disacárido. La galactosa no vamos a encontrarla libre, siempre va a ir unida a la glucosa y va a formar un disacárido que va a ser la lactosa. Y esta se va a ir separando por la hidrólisis y se va a obtener la galactosa, que es la forma más pequeña del disacárido de la leche, ¿no? Esta no va a ser tan soluble en agua, por eso cuando mezclamos se nota como partículas leves de grasa, ¿no ves? Y el sabor tampoco va a ser dulce, es mucho menos dulce la combinación, que sigue siendo glucosa más galactosa, pero es mucho menos dulce y es de origen, es la única que es de origen animal. Si les pregunto en el examen, monosacárido o disacárido de origen animal, lactosa sí es disacárido y galactosa sí es monosacárido. ¿Sí? Los disacáridos entonces son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. La sacarosa es la forma, hemos dicho, más dulce y más barata. Es muy soluble en agua. ¿Alguno de ustedes usa azúcar morena? Cuando está con azúcar morena tarda un poquito más en disolverse, pero no tarda un horror, tarda un poco más simplemente en relación al azúcar blanca, ¿no ve? Entonces es la forma más soluble. Se encuentra en grandes cantidades en la caña de azúcar y la remolacha. Aquí en América Latina, ¿de dónde viene el azúcar? De la caña de azúcar, pero en países europeos viene de la remolacha. Ahí hemos mencionado la caña, las grandes cantidades se encuentran en caña de azúcar y remolacha. En América Latina, especialmente en las zafras de la Argentina, el azúcar se obtiene de caña de azúcar. Pero en países europeos no se obtiene de la caña, es muy poco. Se obtiene más de la remolacha, betabel, que otro nombre tiene, beterraga, lo mismo. Y esta está compuesta por fructosa y glucosa. La maltosa, al igual que la galactosa, no existe de forma libre en la naturaleza, sino que por hidrólisis enzimática se va a ir subdividiendo ese almidón, ese cereal, esa papa, ese pan, esa leguminosa, se va a ir subdividiendo hasta que llega un momento que por la hidrólisis se presenta en forma de disacárido, pero no se va a quedar así, ¿no es cierto? Para llegar al torrente, al estómago y luego al intestino y luego al torrente sanguíneo, tiene que estar subdividido en moléculas de glucosa más glucosa, y en esa forma pasa hacia el torrente sanguíneo. Bien,
Finalmente tenemos los polisacáridos en forma de almidón, que se va a encontrar, ¿dónde han dicho? El almidón, ese polisacárido, ¿dónde se encuentra? En papas, ha mencionado, tubérculos, en cereales, en leguminosas. En forma de glucógeno, ¿dónde se va a encontrar? ¿Dónde creen? No tengo miedo, ¿verdad? ¿Dónde más? Solo ahí. En la carne recién faeneada, que casi ninguno tiene la oportunidad de comerla, ¿sí? Tenemos en la carne del músculo de los animales, de la vaca, del pollo, de lo que fuera. La carne recién faeneada tiene este polisacárido, que se llama glucógeno, porque es su reserva de energía. También puede ser en el hígado de mayor cantidad. Pero casi nunca lo consumimos porque la carne, ¿quién la come recién faeneada? Contadas veces en nuestra vida o nunca jamás, ¿no ven? Entonces, este glucógeno casi no está presente, no se cuenta, porque son trazas. ¿La celulosa dónde creen que se encuentra? Cítricos ya, y en la mayoría de los vegetales, las verduras tienen celulosa, especialmente las de hoja. La hemicelulosa, más que todo en frutas, ¿ya? Y también en verduras, pero sobre todo en frutas. La pectina, ¿dónde creen que se encuentra la pectina? ¿Han visto que cuando cuece la manzana, la pera, qué más? ¿Son eso en el membrillo, lúcuma? Cuando se somete a cocción, queda como pegajosa, ¿no ven? Esa es la forma más clara de pectina, que sigue siendo un polisacárido, que no parece, porque parece más una fibra mucílaga, pero es pectina, y las mucinas igual. Entonces, las más comunes, ¿cuáles van a ser? La que viene del almidón, de la hemicelulosa, de la celulosa. Esto muy rara vez, por eso es que las carnes no se las cuentan como carbohidratos ni en cantidades pequeñas, porque realmente son trazas lo que tienen. Y muy poco también en forma de pectina y mucinas. Las fuentes principales, otra vez, cereales, tubérculos, leguminosas, panes, almidones, los azúcares, todos los azúcares. Ojo, no cuentan los edulcorantes, porque el paciente siempre tiene tendencia a decir, no consumo azúcar, pero sí consumo stevia. No es lo mismo, ¿no ve? La otra es 0 calorías y esta tiene glucosa que sí aporta calorías. Todas las verduras, aunque en cantidades pequeñas, nos aportan carbohidratos, todas las hortalizas y las frutas en general. Bien, ahora hablemos de la proteína. ¿Cuál va a ser la función específica de la proteína? Es el componente de todos los tejidos, células, órganos, músculo. Todo se va formando en función a proteína. Para formar ese músculo, ese tejido, necesitamos mucha energía y esa energía viene del carbohidrato, no la proteína. La proteína va a formar músculo. Solo cuando consumimos en exceso, hemos dicho en la anterior clase que del 10 al 20% del 100% de las calorías que consumimos son de proteínas, ¿no ven? Pero cuando sobrepasamos ese 20% y no justificamos la formación de músculo, ese exceso, ¿dónde creen que va? ¿Cómo creen que se almacena? Grasa. Como grasa, correcto, porque no se ha aprovechado para la formación de músculo. Y al final, acuérdense que cada gramo de proteína aporta 4 calorías. Y si no lo aprovechas para formar músculo, va a pasar al fondo común energético, o sea, a nuestras reservas de grasa. Y va a ser una grasa cara, porque las proteínas de los alimentos son los más caros. Las proteínas, ¿cuáles son? Los lácteos, carnes, falta uno, huevo. Y en nuestra dieta es lo más caro, sobre todo la carne. Y actualmente está la leche. ¿No? Por los cielos y está por los cielos. Entonces, principalmente se necesita para el crecimiento. Pero digamos que un adulto mayor ya no está creciendo. Entonces, ¿para qué necesita la proteína? Que es en menor cantidad. Nosotros usamos del 10 al 20%. Especialmente los que están en etapa de crecimiento, 15 al 20%, 18, 20, y hasta un 22% podría ser. Pero el ancianito, el adulto mayor, ya va a necesitar menos, un 10 a 12%. ¿Por qué? Si ya no está creciendo el mundo. ¿Por qué creen?
porque tiene que conservar su músculo, todos sus órganos, todos sus tejidos, todo él, y además porque estos enzimáticos también se llevan a cabo con las proteínas. Pero como ya no hay crecimiento de músculo, el requerimiento va a ser menor. Y aquí está. Entonces forman a pasar parte del fondo común energético, o sea, grasas. Y las proteínas igual están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, otra vez usted. Hidrógeno y oxígeno y nitrógeno y también un poco de azufre. Entonces los tres macronutrientes tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y además las proteínas nitrógeno y en pequeñísimas cantidades azufre, que no está ahí porque son trazas. ¿Ya? Las proteínas, toda esa cadena ramificada está compuesta por 22 aminoácidos, de los cuales, ¿cuántos son esenciales? 10 en la primera etapa de la vida hasta los 2 años, de los 2 a los 18, mínimamente 8 aminoácidos esenciales, ¿ya? Menos de eso, no tiene un buen aporte de proteínas. Los que han revisado conmigo las guías alimentarias, la guía dice que del 100% de las proteínas, ¿qué porcentaje debería ser de origen animal? 50, por lo menos, y en algunas guías incluso dice 70 en algunas etapas, ¿no ve? Porque estas proteínas que tienen los 8 a 10 aminoácidos esenciales son de alto valor biológico. Nuestro cuerpo no las puede sintetizar. Entonces, si consumes proteínas de lácteos, carnes y huevos, estas forman fácilmente el músculo, porque tienen todos sus aminoácidos esenciales. En cambio, si la proteína viene de alimentos de origen vegetal, ninguno tiene todos los aminoácidos esenciales, tienen que hacer mezclas. Los cereales tienen aminoácidos esenciales, las leguminosas tienen aminoácidos esenciales, y hacer una mezcla vegetal los va a completar y va a formar los 8 aminoácidos esenciales. Entonces, un vegano, ¿qué va a hacer? Ya hemos repasado esto en la anterior clase, hemos mencionado. ¿Qué haría un vegano? No. Si fuera un vegano, tiene que consumir siempre en forma de mezclas vegetales cada vez que come, no digamos en el desayuno un arroz y en el almuerzo lenteja, están separados, tienen que ser juntos para que tenga sus 10 aminoácidos esenciales y sea una proteína de alto valor biológico, porque si no, pues va a empezar a tener deficiencias. ¿Dónde está? No. Ya. La clasificación. Las proteínas simples van a ser la albúmina, globulina, caseína y demás, pero la albúmina, ¿dónde se encuentra? No, sí, hemos repasado, hemos mencionado la primera clase. ¿En qué parte del huevo? La clara del huevo. Si en el examen les pregunto, menciona una proteína simple del huevo, va a ser la albúmina. Las globulinas, ¿de qué? ¿De qué alimento? Bien, aquí el compañero nomás está respondiendo más que todos ustedes. Carnes, correcto. Carnes. La caseína, leche. El caseinato de calcio viene de la leche. Las glutelinas, las glutelinas y las prolaminas son de origen vegetal. La glutelina se encuentra principalmente en el trigo y las prolaminas se encuentran principalmente en la avena, cebada, centeno. Por eso cuando se dice un paciente es celíaco, tiene intolerancia al gluten o tiene alergia al gluten, está hablando de ¿qué? De la proteína de ese alimento. ¿Ya? Entonces, glutelinas, prolaminas, gliadinas son de origen vegetal. El resto de origen animal, huevo, carne especialmente rojas, lácteos. Y la escleroproteína, ya dice queratina, colágeno, fibrina, ¿dónde estará? También son proteínas. Pero están en el tejido conectivo. También es proteína del tejido conectivo, no es grasa. Pero se forma de estas proteínas especiales. Del colágeno, que a medida que vamos envejeciendo es lo que nuestro cuerpo ya no puede sintetizar. Sintetizamos colágeno, si va a charlar afuera, ya si sintetizamos colágeno más o menos hasta los 25 años.
Después ya no sintetizamos, por eso es que vamos envejeciendo, que a los 25 no se nota, 25, 30, seguimos sintetizando colágeno. El proceso de envejecimiento se nota a partir de qué edad? Oficialmente desde los 60, a gran velocidad, pero ¿desde cuándo empezamos a envejecer? 35 antes las mujeres o los varones. 35 mujeres, 40 varones, evidentemente vamos a empezar a envejecer y esto se va a notar especialmente a partir de los 60 porque ya envejecemos a gran velocidad, por eso el adulto mayor, ¿no? Luego tenemos las proteínas conjugadas y las derivadas, pero las más importantes, las que tienen que acordarse son en su forma simple, porque es así que las vamos a consumir, igual que los carbohidratos, los monosacáridos, para que formen músculo en nuestro cuerpo. Los aminoácidos esenciales contaremos aquí 2, 4, 6, 8, 10, están justo a los 10. Y los no esenciales deben ser 12, porque en total tenemos 22 aminoácidos. 10 esenciales, mínimamente 8, también va a valer si me responden 8 en el examen, ¿ya? Y son esenciales porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar, o sea que hay que comerlos. En cambio, los no esenciales, nuestro cuerpo a partir de estas las puede sintetizar. Las fuentes principales, lácteos, carnes y huevos. Y si fuera vegano el paciente, mezclas vegetales para consumir proteínas de alto valor biológico. A ver, dame un ejemplo de mezcla vegetal. Si es cereal más leguminoso. Y si les toca un paciente vegano, vegetariano, ¿cómo le van a aconsejar una mezcla vegetal? La proteína vegetal en suplementos es re cara. Queda baratísima el whey o el albúmino. A ver ahí atrás, ¿quién nos da un ejemplo de mezcla vegetal? No, acaso las espinacas son cereal. Dice aquí, cereal más leguminosa. Trigo, muy bien. ¿Qué más? ¿Trigo qué va a ser? ¿Cereal o leguminosa? Cereal. Lo voy a mezclar con una leguminosa. ¿Cuál? Bien. ¿Otro? De chiripa. ¿Ah? La avena es un cereal. Avena con... Les falta repasar cereales y leguminosas. Exacto, el poroto, la lenteja, el garbanzo son leguminosas, las soyas son leguminosas. Entonces, facilito un guiso de poroto o lenteja con arroz. Ya está el cereal y leguminosa y es un plato no más barato, porque ninguno es caro. Y es una proteína de alto valor biológico. Hablemos ya de las grasas. Estas están formadas por unidades más pequeñas llamadas ácidos grasos. Su aporte calórico va a ser mayor que los carbos y mayor que las proteínas, 9 calorías por cada gramo. Y esto se va a encontrar ¿dónde principalmente? Es el sostén de todos los órganos. Si alguna vez han comprado hígado, o riñón o corazón, ahí se nota bastante, ¿no? Esa telita que tiene delgadita que protege ese órgano es pura grasa. Y es igual en nosotros, en los animales. Entonces, es el principal sostén de todos los órganos y los protege contra golpes, principalmente, ¿no? Caídas. La forma más sencilla va a ser los triglicéridos, ceras, esteres de colesterol y esteres de vitamina A y E, porque las vitaminas A y E también son del grupo de las liposolubles. Van a estar compuestas igual por carbono, hidrógeno y oxígeno, exactamente igual que los carbos, pero en cantidades diferentes. Luego la composición es exactamente la misma. Tenemos los lípidos compuestos, los fosfolípidos, glucolípidos, lipolipidos, lipoproteínas, lipopolisacáridos, que ¿dónde los vemos más? ¿En qué procesos los vemos más en esta forma? Como no estamos en clases de fisiología, no nos vamos a preocupar. Y los lípidos derivados, los ácidos grasos, que son los que más utilizamos, ¿no ven? Toda esa cadena de grasas son ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos de cadena corta, cadena media y cadena larga. Eso en bioquímica han debido avanzar a más detalle.
¿Cuáles son los más importantes de esas cadenas? Cadena larga. Eso me interesa por los alimentos. ¿Qué forma, por ejemplo, el aceite de coco? ¿Qué tipo de cadena tiene? Ahora que tanto se habla del aceite de coco. O los MSTs. Son puros triglicéridos de cadena media. Y uno dice triglicérido, pero es una buena cadena. No se satura la cocción. La puedes cocer, freír. Por eso el aceite de coco se la puede someter a cocción y no se altera por el tipo de cadena que tiene. Y pueden consumir los pacientes. No le va a afectar a sus triglicéridos. Obviamente tampoco tiene que abusar, ¿no? Porque sí le afectaría. Pero es una grasa más segura. Y las famosas grasas del omega 3, ¿qué tipo de ácidos grasos tienen? De cadena media, también son de cadena media. Y en bioquímica les han enseñado cuáles son sus nombres. Estamos repasando, se tienen que acordar. Si no, yo les voy a decir igual, pero a ver, acordaremos un cachito. Si no van a estar tanto en sus celulares o conversando. A su docente de bioquímica le debe estar abriendo sus orejas. Me pasábamos. Insaturadas, Serían monoinsaturadas en forma de ácido oleico, linoleico principalmente, y un poquito del araquidónico. Pero es más oleico y linoleico. Y también un poquito del palmítico. Bien, las fuentes principales van a ser, que es la parte que más nos interesa porque es nutrición, el aporte calórico, las fuentes para poder recomendar. Entonces, aceites de origen vegetal. ¿Todos los aceites voy a recomendar? No. ¿Cuáles? de oliva. O sea, una grasa monoinsaturada, de oliva. ¿Qué otro aceite recomendaría? El de maíz es también vegetal, pero es una grasa poliinsaturada. No es tan recomendable. En exceso no le va a pasar nada, pero si lo somete a cocción, oliva, canola, se linaza, después el de girasol, que es común aquí, el de soya, se saturan. Es para usarlos una vez a temperaturas no muy altas, máximo 2 veces, porque ya después se empieza a saturar y se empieza a acumular como colesterol o triglicéridos. Principalmente triglicéridos. Los triglicéridos son más de origen vegetal y el colesterol más de origen animal. Entonces, estos aceites en exceso y saturados, cocidos a altas temperaturas, comida chatarra, por ejemplo, se van a acumular en forma de triglicéridos, sobre todo. De oliva también. El de oliva también. El de oliva, si no está fabricado, industrializado a altas, ¿se me ha ido la palabra? Pero su condensación, no es condensación, no, también yo me voy a acordar, tiene que ser alta al momento de la fabricación para que no se sature. Por eso en el mercado un aceite de oliva, si dice aceite de oliva extra virgen, no se puede someter a altas temperaturas. Tiene que decir para frituras. Si no, no sirve. El aceite de oliva, usted lo somete a cocción 2 o 3 minutos, un poquito más de 3 minutos, a más de 80 grados centígrados de temperatura, y listo, igualito se va a empezar a saturar. Es la forma más recomendable es comerla crudo. ¿Y dónde va crudo? En las ensaladas. ¿Qué cuesta en menos de 2 minutos? 2 y medio. El huevo, correcto. Es ponerle oliva a un revuelto de huevo, porque el frito va a tardar más, o una tortilla, va muy bien, va a conservar sus propiedades. Pero para hacer un asadito ¿en cuánto cuesta? 7, 6 minutos, 9, 5 por lo bajo, si no le gusta muy cocido. No para salir Pero en 2 no va a cocer. Mejor mantequilla de cerdo. Sí, pero mantequilla, ¿han debido escuchar hablar de la mantequilla ghee? ¿No? ¿Ninguno? La mantequilla viene de la leche de vaca, ¿no ve? Es la grasa de la leche de vaca. Tiene todavía en su composición moléculas de hidrógeno, muy poquito, pero tiene, no es 100% grasa. La mantequilla ghee, que es lo mismo, ya sea de manera artesanal o la industrializan, le quitan ese poquito de moléculas de hidrógeno, igual que la manteca de cerdo. Le quitan todas las moléculas de hidrógeno. Entonces, cuando ya está totalmente saturada, pura grasa, sin moléculas de hidrógeno, igual que los aceites de coco
igual que los MCT, los puedes someter a cocción y no se van a saturar. Es la grasa natural de ese alimento. Entonces lo puedo utilizar para frituras. Pero si frecuentemente hace eso el paciente, no va a haber forma de evitar que suba el ¿qué grasa? Colesterol. Hemos dicho que los triglicéridos son grasas de origen en su mayoría vegetal y el colesterol de origen animal. Si abusa de la manteca de cerdo, de la crema de leche, de la mantequilla ghee, aunque sea, puede afectar su colesterol. Pero si todo el tiempo usa y no es exagerado, no hay que preocuparnos. Mas melhor a manteiga de cedo do que o aceite de... Para cocerlo, Para cocerlo. sí. Ahora, si es aceite de oliva para frituras, también puede usar el de frituras. Pero si es el corriente, no se puede utilizar. Crudo. ¿Quedó claro aquí? Las mantecas de cerdo, sobre todo las artesanales, se pueden usar para cocción, pero sin exagerar porque va a subir el colesterol. La mantequilla, ghee, no tanto esta mantequilla porque aún tiene moléculas de hidrógeno, viene de esta misma la ghee, se la puede someter a cocción, pero igual sin exagerar porque va a afectar su colesterol. Ahora el paciente dice, no, yo sofrío la carne, qué sé yo, para un guiso en aceite de girasol. Se va a acumular el exceso en forma de triglicéridos. Pero si no lo hace frecuentemente, no recicla los aceites, girasol, soya, lo que fuera, tampoco va a tener este problema, sino todos tuviéramos siempre triglicéridos fuera de rango. Sube cuando abusas del alimento. Y finalmente los frutos secos, como almendras, nueces, maní, pistachos, ¿qué más me estoy olvidando? Pecanas, castaña para almendra. Tienen grasas, ácidos grasos de cadena media y cadena larga. Y el que más omega 3 tiene va a ser el de la nuez. Vale la pena recomendar. Y que no abuses del maní, tiene más omega 6 y 9. Ahora, el agua. El agua no es un macronutriente, no aporta calorías. Sí es un macronutriente porque necesitamos en gran cantidad. A menor edad somos más agua. Usted se está durmiendo, ¿cuál es su nombre? Váyase afuera si va a dormir. Sí, de verdad, si quieren charlar o dormir, se van a poner. Entonces, del agua necesitamos del 65 al 65%, pero a menor edad, mayor agua, ¿no ve? Un bebé es más agua que nosotros. A menor edad, ya el 60%, incluso los adultos mayores, son agua. Por eso su requerimiento de agua también va a ser menor. Pero evidentemente el agua requerimos todos porque actúa en muchos procesos, ¿ve? Tanto enzimáticos, metabólicos. Sudamos y perdemos agua. La orina es agua, las heces tienen una parte de agua. Entonces, la hidratación debería ser con 35 ml por cada kilo que pesa. Y en el adulto mayor ya no es tanta agua, es menos, porque tiene menos agua, va a ser 1 a 1. Si necesita 2000 calorías, va a necesitar 2000 ml de agua. En cambio, el adulto entre 18 y 60 años como nosotros, por cada ml va a necesitar más o menos 1.2 de agua. Eso es 30 calorías por cada kilo de peso y 35 ml por cada kilo de peso en el tema del agua. ¿No ve? La anterior vez hemos hecho ese ejercicio. Esto ya sabe. Perdón, por pulmones, riñones, intestino, piel. El requerimiento, ¿cuánto va a ser? Por lo bajo, 2 litros, incluso en el adulto mayor, ¿no ve? 2 litros. Y por actividad, por contextura, por tamaño, puede llegar a ser un máximo de ¿cuánto? Eso en nefrología ya han debido ver. 3. ¿Cuánto es lo máximo de agua que puedo tomar para justificar mis pérdidas? O porque estoy haciendo dieta. 3. Exacto, ¿quién ha dicho 4? 4 litros de agua es lo máximo que debería tomar para no esforzar mucho tampoco el trabajo del riñón. Exactamente, pero se sugiere no pasar de 4 como agua, porque luego los líquidos no son solo agua, ¿no ve? La sopita, el refresquito, el caldito, el té, el mate que consume también es agua. La fruta que consume también tiene agua, pero como agua, como H2O, no más de 4.
Esto ya hemos visto, así que lo voy a pasar por alto y vamos a pasar a los micronutrientes.